Úndeme, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y con la unción del Espíritu Santo, de pie todos, alabemos al Señor por lo que ya ha hecho en la mañana, la primera lectura, enseñanza, cual sea ahora la segunda enseñanza. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, que se siente al Espíritu de Dios, se siente aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Espíritu de Dios, se siente aquí. Se aplaude, se aplaude aquí, se aplaude aquí, se aplaude aquí, se aplaude. Al Espíritu de Dios se aplaude aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Espíritu de Dios, se aplaude aquí. Se baila, se baila aquí, se baila aquí, se baila aquí. ¿A quién se baila? Al Espíritu de Dios se baila aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se baila aquí. Prepárate, prepárate para que sientan. Prepárate para que sientan al Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, repítelo, gozo en el alma de mi ser. Aleluya, gloria a Jesús. Río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ama María, llamaba a tu Señor. Ama María, llamaba a tu Señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, la gloria a Él. Ama María, llamaba a tu Señor. Yo tengo gozo en el alma, repítelo. Aleluya, que son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ama a tu hermano, ama a tu Señor. Ama a tu hermano, ama a tu Señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, la gloria a Él. Ama a tu hermano y ama a tu Señor. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Gloria al Señor, gloria a la Virgen María, gloria al Espíritu Santo, aleluya. Pueden sentarse, bendito sea el Señor, ella sea nuestra Madre, Virgen Santísima. Un canto al Espíritu Santo, Dios da la unción para recibir el mensaje de esta segunda enseñanza. El Espíritu de Dios está en este lugar.
está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a invocar esa fuerza de nuevo, ese espíritu que no deje de estar aquí hoy, que nos asista. Pídele al Señor que derrame tu espíritu en esta hora y en este instante de tu vida, para que vayas redescubriendo su bondad, su misericordia, su salvación. Ven Espíritu de nuevo, quédate con nosotros, Espíritu, con tu gracia, con tu presencia, con tu fuerza. Ven sobre los que están llegando en este momento a nuestro retiro, con los que hoy tú has querido llamar y que estén aquí. Que tu Espíritu hoy lo llene, Señor, de tu gracia, de tu fuerza, de tu bondad, para que puedan abrir ese corazón de par en par, aquel que quiere salvarnos siempre, que nos ama y nos quiere salvar. Ven Espíritu Santo, quédate en nuestras vidas. Mira que sin tu gracia no podemos. Ven Espíritu, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en los labios de este hombre, muévete en el corazón de este ser. Haznos tus instrumentos, Señor, para que sea tu palabra, para que hoy escuchemos de nuevo. Ven Espíritu Santo, llénanos, fortalécenos. Gracias, Espíritu. Cantamos de nuevo al Espíritu Santo. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más que se escucha. Muévete en mí. A ver, levántale los brazos al Espíritu y dile: muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Espíritu Santo. Bueno, vamos a continuar nuestro itinerario de nuestro retiro. Vamos a vivir esta experiencia de este segundo momento sobre la salvación en Jesucristo. Vamos, si alguno está llevando o tomando algún apunte, porque también le sirve para su vida. Recuerde que todo esto que hacemos es para llevar luego de toda esta experiencia a nuestra vida personal, ¿no? Que siempre pues tengamos referencias que nos ayuden en nuestra vida. Hoy vamos a tratar una realidad ahora, una realidad que contrasta con el amor. Hemos escuchado hermosamente en la primera enseñanza la grandeza del amor de Dios, incondicional, entregado, total, desinteresado, eterno. Pero sabemos que no siempre esa experiencia del amor se puede experimentar plenamente, ¿no? Fuimos hechos por y para el amor. Cuando nosotros nos concibió el Señor allá en el vientre de mamá, Él me concibió por amor. Fuimos hechos por amor y para el amor. Eso no lo olvidemos. Luego, sin embargo, este problema comienza cuando nos alejamos,
¿verdad? De esa fuente, ¿no? Cuando uno tiene frío y se acerca al fuego se calienta, pero a la medida que te alejas te enfrías, ¿no? Esa fuente del amor a veces nos vamos alejando y aparecen otras realidades. Quien se aparta de la vida no puede encontrar sino la muerte. Lo peor, ¿verdad?, del hombre que le pueda suceder esa realidad del mal. Hoy vivimos, ¿verdad? Estamos aquí nosotros levantando las armas más fuertes que la bomba atómica, que es la oración. Ahora hay otros tantos levantando armas para destruir. Mientras nosotros aquí, ¿verdad?, estamos viviendo esta experiencia, hay otras realidades en tantas partes del mundo que no son esta, que contrastan contra esta verdad que hoy vivimos, que es la maldad, que es el mal. Y muchas veces nos interrogamos por qué existe el mal, y muchas veces le damos esa realidad del mal hasta con Dios, como si Dios fuera el hacedor de lo que sucede. ¿Cuántas veces nos preguntamos en la vida dónde está Dios en estas circunstancias? Lo decíamos ahora. El mal es una realidad que siempre va a estar. El Señor nunca nos dijo que el mal no existiría. Nos dice: resistan al mal, al maligno. Resistan a esas realidades que nos pueden arrastrar y que muchas veces nos dejamos arrastrar, porque a veces vivimos situaciones entre nosotros de maldad. A veces vivimos entre nosotros realidades que uno dice: bueno, aquel señor que le tira bombas a otro, también yo a veces hago lo mismo. Me acuerdo al Papa Francisco decía, hablando del chisme, decía que el chismoso es un terrorista. ¿Qué hacen los terroristas? Ponen la bomba y se van, ¿verdad? Y la bomba revienta y destruye. Muchas veces nosotros también quizás nos dejamos arrastrar por esa realidad de maldades, de circunstancias que contrastan sobre lo que el Señor quiere, el amor. Y sucede cuando nos vamos apartando de algo tan esencial. La maldad es una realidad que no podemos cambiar. Son circunstancias con las cuales debo sobrellevar, con las cuales debo aprender a vivir. En medio de un mundo que siembra maldades, el Señor me llama a hacer otra cosa. Por eso es la realidad que tenemos, y es una realidad que no podemos obviar. Nosotros como cristianos vivimos experiencias de esa maldad hasta en nuestras vidas. Por eso tenemos que hacer algo, ¿no?, ante esa realidad que se nos presenta, de las cuales quizá usted y yo experimentamos. Por eso vamos siempre a buscar a Dios en la gracia, porque sabemos que en esa vida de maldad no nos quiere Dios. La maldad es una realidad. Dice Romanos 3:23, ¿cuál es la raíz de la maldad? No es culpa de Dios. No es un Dios que se abandonó, un Dios que se hizo la vista gorda, un Dios que no ha estado pendiente de nosotros. La realidad de la maldad es el pecado, ¿verdad? El pecado, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El pecado que nos hace esclavos. Juan 8:34, el pecado. ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios, dice la definición más real de eso. El pecado es la causa de los males. Todos sabemos que de una causa da consecuencias, y la consecuencia, que es la maldad, tiene como causa el pecado, que es dar la espalda a Dios. El pecado que
que nos esclaviza, que nos trae la muerte, como dice Romanos 6:23, ya que todo aquel que siembra la carne cosecha corrupción, Gálatas 6:8. El Señor sabe de esa realidad, el pecado. Vamos a hablar un poco sobre esta realidad que nos trae como consecuencia el mal. Por lo tanto, podamos concluir que no es causa de Dios el mal, es el pecado. El Señor nos dejó a nosotros algo que se llama la libertad, el don de la libertad para escoger lo bueno o lo malo. Y ojalá nosotros tengamos claras esas realidades y no andemos también a lo malo poniendo lo bueno y a lo bueno ahora poniendo lo malo, porque es la realidad que vivimos hoy en el mundo actual. Aquello que sabemos que es pecado, lo queremos disfrazar de bondad, ¿verdad? La homosexualidad, el aborto, todas esas cosas, el mundo de hoy lo pone como una bandera, un derecho, por hablar del aborto, un derecho de la mujer, pero resulta que es un asesinato. Y hoy el mundo nos mete por todos los polos que eso no es malo, que es un derecho. Y esa corriente de LGTB que vive el mundo, de esa corriente de querer meter hasta por los poros algo que sabemos que es pecado y que el Señor dice muy claro en la Biblia que quienes viven eso no heredarán la vida eterna. Y hoy desde los niños, porque ya sabemos que hay comiquitas que valoran la homosexualidad, ¿verdad? En esas nuevas maneras tecnológicas vivimos hoy, ¿verdad? Que Netflix, todas esas corrientes están metiendo hasta por los poros esa realidad de aquello que sabemos que no podemos, respetamos, de alguna manera toleraremos, pero no podemos aplaudir esta realidad que está haciendo tanto daño en el mundo. Y esta bandera que también se quiere levantar contra la iglesia en esos principios que defendemos. No podemos, hermanos, pantallar con el mal. El pecado es pecado y lo tengo que reconocer como tal para poder salir de él. Pero cuando empiezo a ver y a justificarlo, vamos al libro de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a Adán y a Eva que estaban escondidos, porque el pecado trae eso, ¿no? De la pena, ¿no? Y el Señor los invita a Adán, y Adán empieza a justificarse, porque nosotros con el pecado buscamos justificarnos. Y Adán empieza, no, fue la mujer, esa mujer que me diste, fue la que me hizo pecar. Entonces el Señor llamó a Eva y le dice, mira Eva, ¿qué pasó? Y Eva dice, ay, yo no fui, fue la serpiente, esa muérgana que me hizo tentar. Y el Señor llama a la serpiente y como no vio a nadie al lado, dijo, pues fui yo. Porque a veces nosotros justificamos el pecado. Siempre hay como algo, ay, es que yo soy débil. El pecado hay que contrarrestarlo y reconocerlo, porque el demonio actúa en esa realidad de pecado. Entonces por eso el pecado esclaviza, el pecado lleva a la muerte, el pecado cosecha corrupción. Vamos a leer Romanos 3:23. Segundo lo tiene por allí, Romanos 3:23. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Dice San Pablo que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, porque el pecado es una coraza que no nos permite experimentar ese amor eterno de Dios. Por eso ahora, al final de la primera charla, pedíamos a Dios
volver a experimentar ese amor, porque ciertamente el pecado es una coraza, ¿verdad? Como este techo que impide que usted se moje cuando llueve, pues el pecado hace una coraza para que esa lluvia del amor de Dios no llegue a su corazón, no llegue a su vida. Básicamente el pecado consiste en creernos más a nosotros mismos y a nuestros medios que a los caminos de Dios. La soberbia de la humanidad. Hoy se manipula hasta la parte genética. El hombre siempre ha tenido ese pecado desde el capítulo 3, ponerse en el lugar de Dios. Porque ¿qué le dijo Satanás en la serpiente de Adán y a Eva? Será como Dios. Y el hombre siempre busca eso, tentado, claro está, por el mal. El pecado, por tanto, consiste en creernos más a nosotros que a Dios. Es una rebeldía que nos lleva a independizarnos. Soy yo, decía, me acuerdo mucho de Monseñor Serrano, que parecemos Toyota, no que tenemos un carro Toyota, sino con el yo en el medio. Yo y yo, ¿verdad? Primero yo, segundo yo y por si acaso yo el tercero. Somos muy yoístas y en las cosas a veces, en los ambientes de iglesia también nos metemos ese yoísmo, ¿verdad? De creernos que sin mí allí aquello no funciona, ¿verdad? Y el Señor, y eso es pecado, la rebeldía de independizarnos de Dios y por tanto no experimentar su amor salvífico, pues nos separa de los demás y divide nuestro interior, ¿verdad? Más que hacer cosas malas o prohibidas, se trata de una actitud de rebeldía frente a Dios. Eso es el pecado en sí, rebeldía. Y cada vez que pecamos nos hacemos rebeldes. Y por eso el Señor no nos quiere en eso, ¿verdad? Por eso el pecado es la causa de todos nuestros males. Vamos a leer Romanos 5, del 12 al 21, ¿verdad? Esta realidad del pecado y sus consecuencias. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador. Pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída. Pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica, más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues sí es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos. Asimismo,
resolución merecida por uno solo, procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reino de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. En resumen, lo que nos dice la palabra es que el pecado fue tan terrible que dice que se nos cerró el cielo por efecto del pecado, que se nos dio imposibilidad de volver. Cuando el Señor sacó a Adán y a Eva del paraíso, cerró la oportunidad de volver. Y por eso esta cita de Pablo nos recuerda eso. No podemos volver al encuentro de Dios por nuestras fuerzas, porque sería una soberbia querer buscar salvación sin quien me puede salvar. Es buscar lo que nunca voy a encontrar. No podemos, por tanto, que se nos abra de nuevo la oportunidad de salvación, porque Dios nos hizo para la felicidad, nos hizo para la salvación. El pecado imposibilita esa salvación, que es el amor de Dios en nosotros, y nos pone esa barrera. Cuando Adán y Eva hicieron lo que hicieron, perdieron toda posibilidad. El hombre veía a Dios, compartía su vida y vivía la experiencia de un Dios siempre con él, y el pecado viene a romper esa realidad y se hizo imposible volver. Por eso no podemos salvarnos por nuestras propias posibilidades y obras buenas. Nadie se puede justificar por sí, ¿verdad? Cuidado que alguno de nosotros piense que porque fui el domingo a misa ya estoy salvo, que porque hice cierta cosa ya conseguí salvación. La salvación se consigue en un proceso de vida, pero no por mi fuerza, no por lo que yo hago. Santiago ciertamente nos va a referir que una fe sin obra es muerta, pero no es la obra, no es lo que yo hago lo que me salva. No es lo que yo pueda colaborar para tantas cosas lo que me consigue la salvación. Hubo un tiempo muy oscuro donde la gente pagaba para conseguir cielo, y era una idea errada que gracias a Dios la iglesia subsanó en su momento, pero todavía en algunos hay esa idea de nada más cumplir para conseguir. Y sabemos que la salvación no es una consecuencia de mis obras. Se trata, por tanto, de un esfuerzo que no viene de nosotros, ¿verdad? No podemos salvarnos, hermanos, por nuestras propias posibilidades. El ser humano está profundamente incapacitado para alcanzar la vida eterna, porque estamos heridos, ¿verdad? Una persona herida no puede tener la misma fuerza, ¿verdad que no? Ahorita en estos tiempos que vivimos de guerra, alguien que está herido no puede mantener al 100% su defensa, y el hombre está herido, el ser humano está herido por el pecado, ¿verdad? No puede, por tanto, retornar al paraíso perdido. El hombre no se puede redimir por sus medios, porque el pecado es un gran obstáculo. El pecado fue lo peor que nos pudo pasar. El pecado nos
volvió contrarios a lo que el Señor quería para nosotros. Pero el peor problema del pecado es que usted no lo admita, que usted no lo reconozca. Ay, que esto no es pecado. Ay, el niño dijo una mala palabra, no importa. Vamos concibiendo y aceptando el pecado. Tenemos que reconocerlo, hermanos. No podemos disfrazar como se disfrazan ahorita en carnaval mucha gente. Y a veces vivimos en un carnaval disfrazando las cosas. Lo decía ahora, cuando hoy se quiere proponer toda esta corriente de muerte que vive el mundo como algo bueno. Si yo no admito el pecado, no lo reconozco, no lo puedo enfrentar. Quien no lo admite, no puede entonces saber, ¿verdad?, a qué se está enfrentando. Por lo tanto, el pecado sigue siendo ese obstáculo tan duro. Un fariseo, dice la palabra, y un publicano subieron al templo a orar. El fariseo, puesto de pie al frente, comenzó a jactarse, ¿no?, de todas sus buenas obras, declarándose mejor que el publicano, ¿no?, que estaba allí arrodillado en la parte final del templo, el cual se confesaba pecador y solicitaba la clemencia divina. Jesús afirmaba que ese y no el fariseo, que no solo se sentía bueno, sino mejor que el otro, fue justificado por Dios, ¿verdad? Es reconocer el pecado, hermanos. Y aquí es donde viene este segundo momento de nuestra enseñanza. Si yo no puedo salvarme por mis fuerzas, ¿verdad? Decía uno, ¿quién podrá ayudarme? Sale el chapulín. No, el chapulín no. ¿Quién podrá ayudarme? Cristo, la promesa del amor de Dios. Por eso también hoy tenemos que redescubrir que Jesucristo es el único que me salva. No hay otro que me pueda traer salvación sino Cristo. Por eso leíamos este pasaje larguito de la carta de los Romanos. Si por un hombre entró el pecado, por otro la salvación. ¿Quién era ese otro? Jesús, ¿verdad? Por eso Él es quien me puede dar la posibilidad de romper esta barrera, esta pared que el pecado me pone para vivir el amor de Dios. Es Cristo, ¿verdad?, que viene a derrumbar esa barrera que nos dividía, el odio, dijera Jesús. Por eso Él es el único Salvador, ¿verdad? Él es el que nos puede traer la salvación. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 4, verso 12, por favor, que nos relata un poco esta realidad. El único Salvador, ¿verdad? Hechos 4, 12, capítulo 4, verso 12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debemos ser salvados. Palabra de Dios. Digamos amén. No hay otro por el cual podemos ser salvados, sino es Cristo, el único que puede regalarnos esa realidad de salvación, porque el pecado nos ha herido de tal manera que no podemos salir por nuestras fuerzas. Por eso hay que ser humildes, como este publicano, reconociendo mi pecado, reconociendo que me equivoqué, no justificando mis errores y volviendo a Dios, a Cristo. Nuestro Dios sale al encuentro del hombre para redimirlo. Él está mucho más interesado en salvarnos que nosotros mismos. Como ya entregó a su propio Hijo, no está dispuesto a que se desaproveche esa sangre, porque fuimos comprados por la sangre
de Cristo. Amén. Y hermanos, valemos lo que vale la sangre de Cristo. No te desvalores, puedes conseguir salvación en Él, porque Él viene a pagar tu deuda. Era nosotros lo que debíamos haber estado en aquella cruz, pero Él asumió, ¿verdad? Él entregó a su Hijo y no está dispuesto, y esto es bonito, que se desaproveche su sangre preciosa, y entonces busca al hombre para traerlo a la cruz de Cristo Jesús, donde ha realizado de una vez para siempre la salvación. Por tanto, hermanos, el sufrimiento del mundo entero está en el corazón del hombre. La falta de amor se origina todos estos problemas, y Jesús ha venido a salvar al hombre completo. Cuando el Señor tomó nuestra carne, dice la Sagrada Escritura, en todo a nosotros menos en el pecado, porque el pecado no era condición humana. Recuerden que el pecado vino de fuera. Cuando Dios hizo al hombre, Adán y a Eva, lo hizo sin pecado. Por eso el Señor Jesús viene a salvar al hombre completo. Él es la única alternativa cuando las puertas se cierran. Solo Él puede hacer lo que resulta imposible para los hombres. Cuando alguien ha llegado al límite de sus posibilidades y ya no tiene solución, aparece Jesús. Yo estoy aquí para salvarte. Amén. Dile al que está al lado, Jesús viene a salvarte. Dile al que está al lado, Jesús viene a salvarte. Solo Él viene, solo Él puede, solo Él es el mediador, el único que nos puede dar vida eterna. No hay otro fuera de Él, y nada será sin Él. Por lo tanto, el Señor nos quiere sacar del pecado. Además de sanarnos del pecado, nos da fuerzas para vencerlo, ¿verdad? Nos da fuerzas. Por eso, ¿qué le pedimos nosotros todos los días en el Padre Nuestro? No nos dejes caer, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en el pecado, no nos dejes caer en esa debilidad. Danos resistencia, Señor, porque Satanás, como dice la carta de San Pedro, anda como león, pero por ahí debe andar, cabizbajo, con el rabo entre las piernas, ¿verdad? Buscando a ver por dónde se nos mete. Por eso dirá San Pablo, resístanle y se apartará de ustedes. El Señor dice, no dice enfréntalo. Qué cosa bonita. Recuerden esto, el Señor no les dice enfrenten al mal, no, resistan al mal. Porque si yo lo enfrento, de seguro voy a perder esta guerra. Pero si yo lo resisto, él se cansa y se va, porque es un cobarde, porque lo que a él le gusta es dividir, hacer daño. Por eso Pablo dice resistan. Amén. Y hoy más que nunca en este tiempo tenemos que resistir, aguantar, soportar, porque el demonio no deja de obrar, no se cansa de trabajar. El pecado, que es efecto de él, está ahí. El Señor por eso es el único que nos da esas fuerzas para vencerlo. Cambia el corazón del hombre y nos hace desear las cosas de arriba. Y en eso tenemos que trabajar y recuperar, hermanos, en nuestros ambientes. Él es el Salvador. Él es el único que me puede salvar. Y por eso decir con nuestros labios, como dice Romanos 10, ¿verdad? Romanos 10:9, dice el Señor, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Serás salvo. Hay que démosle ese aplauso al Señor, que quiere que confesemos
¿Qué significa confesar? Decir de corazón, profesar, adherirnos. No es solo decirlo por decir, ay, Él es el Salvador. Porque yo les pregunto a ustedes que creen que Cristo salva, me dirán que sí. Pero hay que confesar, ¿verdad? Desde lo más íntimo, desde los tuétanos, desde lo más personal de nuestra vida, confesar. No hay salvación sin Cristo. No hay salvación sin Él, amén. Hermanos, de veras, y hoy en nuestra hora de vivir el mundo, tenemos que confesar esa verdad, de que Él ha venido a buscar lo que estaba perdido. Confesar, como dice Lucas 3:16, Él no vino para los sanos, sino para los enfermos. Por eso, cuando nos reunimos, la iglesia es un pequeño hospital, porque aquí venimos todos enfermos, porque todos estamos heridos, todos estamos saturados, cargados. Por eso no dejes de ir al hospital, que es tu parroquia, que es tu templo, que es tu casa de oración. Porque cuando usted está enfermo, ¿a dónde va? Al médico. Y a veces uno abandona la posibilidad de sanación y de salvación por no buscar al Señor, ¿verdad? Porque Él nos amó tanto que nos dio su Hijo para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Por eso el Hijo del Hombre vino por nosotros, como dice Lucas 3:16. Esta es la buena noticia que tenemos que gritarle al mundo, a los hombres. Tenemos un buen pastor capaz de dejar 99 ovejas y buscar la perdida, ¿verdad? Ese pasaje de Juan 10, capítulo 19, una de las parábolas de la misericordia. El Señor que deja las 99 para buscarte, porque Él quiere salvarte de manera personalizada. Él siempre quiere que lo descubras como el único Salvador. No lo busques. Hay gente que busca la brujería en tantos lugares de maldad. Ahí no está Dios. La salvación, la sanación verdadera, la salvación plena, la sanación integral la consigues ¿en quién? En Cristo. Amén. Y por eso hay que profesarlo, confesarlo, como dice Pablo en esa cita que les decía de Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, eres salvo. Confesar y creer. Por eso ese es el regalo que el Señor nos da. Esa es la buena noticia que hoy tenemos. Tenemos un buen pastor capaz de dejar 99 ovejas y buscar a esa oveja perdida. Quien viene a Él no quedará echado fuera. Amén. Por eso busca al Señor. Él es el único que puede romper esa atadura. No es fácil, hermanos, superar el pecado en nuestra vida. Es un proceso y una lucha de todos los días. Los santos no nacieron santos. Antiguamente se escribían tantas cosas de los santos que a veces eran absurdas porque pensaban que nacían santos. Los santos se hicieron santos. Usted puede ser santo. Dígale al que está al lado, usted puede ser santo en Cristo. Ábrele el corazón a Cristo, porque el Señor nos quiere salvos, santos, ¿verdad? Y por eso Él viene, no para echarnos fuera, sino para traernos a Él. Ni condenados, sino que nos dé la luz, la vida. Por eso el Señor nos quiere sacar de la muerte, porque dice Romanos que el salario del pecado es la muerte. Jesús asumió esa muerte que cada uno de nosotros merecía, pagando con su propia vida. Por eso el Señor hoy quiere que lo recibas.
Vamos a pedir al Señor que venga hoy a nosotros. Hermanos, no hay salvación sin Jesús. No sigas al hombre, siga a Jesús. El Señor dijo una vez: maldito el hombre que sigue al hombre y que en él pone toda su esperanza. Tu esperanza tiene que estar en Cristo. Yo te invito ahora a que vamos a orar. Pon a un lado lo que tienes, cierra tus ojos, pon tus manos sobre tus piernitas y vamos a orar. Vamos a orar al Señor para aceptarlo hoy como mi Salvador, para abrir mi corazón a Él en este momento, para decirle que sin Él no soy nada. Este miércoles de ceniza, la ceniza nos recordaba que no somos nada, que somos polvo y ceniza, como dice la palabra, y que el Señor es el que da sentido a la vida. Por eso el Señor hoy quiere que lo recibas en esta hora, que lo aceptes como tu Señor, que lo aceptes como tu Salvador, que lo aceptes como el que gobierna tu historia, tu vida. Porque nada de lo que haces es por ti, es por Él. Porque la gloria es para el Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte que vengas a nuestra vida de nuevo, Señor. Que tomes control de mi historia. Permítele al Señor en esta hora que tome control de tu vida, de tus afectos, de tus desórdenes. Dile: Señor, venga a tomar control de eso que no sé cómo salir adelante, de eso que me impide ser tuyo, Señor. Ven, Señor, en este momento y toma mi corazón, Señor, donde guardo tantas cosas que no te agradan. Hoy quiero profesar con mis labios, hoy quiero confesar con mis labios que no hay salvación sin ti, Señor. Amén. Que no hay salvación fuera de ti, Señor. Que vengo a esta casa, a este lugar, para hacer lo que hago, porque quiero ser salvo por ti, Señor. No por otro instrumento que no seas tú, Señor. Quiero profesar y a los cuatro vientos decir que no hay salvación sin ti, Señor. Que eres el único que medias para mi salvación, porque tu sangre la derramaste por mí, Señor. Dile al Señor: toma control, Señor, de mi vida. Te doy la potestad para que hoy me tomes, para que hoy me modeles como el barro en las manos del alfarero, Señor. Rómpeme y hazme de nuevo, Señor, según tu molde, porque el pecado me ha hecho tanto daño. El pecado me tiene hoy esclavo, Señor. Y aunque sé de ti, sigo obrando el mal a veces en mi vida, Señor. Toma posesión, quiero que me salves, Señor, que tú me salves. Como aquella mujer que a tus pies lloró y limpió con sus lágrimas tus pies, hoy también me arrodillo, me humillo, como aquel publicano, y te digo: soy pecador, Señor. Sin ti no puedo, Señor. Querido hermano, siente esa bondad que Dios quiere regalarte hoy, pero depende de ti, hermano, depende de ti, no de Él, porque Él ya lo hizo todo. Él ya rompió esa barrera, Él ya tumbó eso que nos dividía. Te toca a ti y a mí dar el paso de querer ser salvados por Él, de querer sentir esa gracia. Ábrele tu corazón, porque el corazón es el único lugar donde la llave está por dentro y solo tú la puedes abrir, hermano. Ábrele hoy el corazón a Cristo y dile: te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor, te acepto como el que puede romper esto que hoy me cuesta, esta debilidad que hoy me hace tropezar.
Este grillo que tengo a mi pie y no me deja caminar, tú lo puedes romper, Señor, porque tú eres mi Salvador, Señor. A tus pies, Señor. A tus pies, Señor. Hoy confieso que tú eres mi Salvador. Y yo creo que tú estás vivo. Si profesas, si confiesas, como dice Pablo, en tu corazón que Él es tu Salvador y crees que ha resucitado, eres salvo. Siente que el Señor te sana hoy y te dice: te amo con amor, te quiero salvo. Señor, hoy libera a tantos de nosotros que el pecado nos tiene esclavos, que nos creemos autosuficientes, Señor, sin ti. Pero sin ti no soy nada, Señor. Dile al Señor: sin ti no soy nada, porque soy vacío, soy ceniza, soy polvo, Señor. Dame la salvación por tu gracia, por tu bondad. Toma mi vida, Señor, de nuevo. Esa vida que desde hace años me llamaste y que hoy estoy recuperando otra vez. Ese amor primero en ti, Señor. Sálvame, Jesús, sálvame. Yo sé que tu sangre ya fue derramada. Lávame con ella, que me sienta orgulloso, Señor, de lo que valgo para ti. No hay salvación sin ti, Jesús. A ti, Señor Jesús. Solo en ti, Señor Jesús. Quiero vivir para ti, Señor. No es fácil, porque aunque mantengamos una gracia que nos das, esta naturaleza sigue débil, Señor. Porque la gracia no suple esta naturaleza, Señor, tú lo sabes. Porque esta naturaleza a veces me domina. Y hoy confieso de cara a ti, Señor, que me cuestas caminar en salvación. Pero aquí estoy hoy en este día. He venido a este lugar para decirte que tomes posesión de mi vida, para que me dé las herramientas para poder romper de una vez por todas con eso que me lleva a la oscuridad y me entierra en la muerte. Señor Jesús, te bendigo, te alabo. Tú eres mi Salvador, Señor. Tú eres el único que puede defenderme, el único que se levanta y dice: aquí estoy, no te va a pasar nada. Siente que el Señor hoy se levanta como un superhéroe delante de ti para defenderte. En estas horas tan duras que vive el mundo, tanta gente hoy sufre, tanta gente hoy llora, tanta gente hoy vive las consecuencias del demonio que hace estragos. Y el Señor se levanta en gloria y dice: aquí estoy yo. Y esa guerra que hoy vivimos y que vive Rusia y Ucrania se va a acabar, porque el Señor se va a levantar en gloria para que este país se levante y pueda superar estos momentos difíciles. Señor, desde aquí proclamamos la paz en ese lugar, la paz en este país, la paz en nuestras vidas, porque tú eres el que tiene el poder. Toma posesión de nuestras vidas, de la vida de estos hermanos, de estos presidentes. Toma posesión, Señor, que pueda este mundo vivir en paz. Señor, nos duele, lloramos porque hay tanta realidad de dolor en el mundo, porque hay tanta realidad de pecado, pero no nos desanimamos, Señor, porque hoy te pedimos que esa paz venga también a reinar en tu vida, en la vida de todos, porque la salvación es paz, hermano. Cristo viene a traer paz a tu vida. Recíbelo ahora. Ábrele tu corazón y pidamos porque el mundo se abra a Cristo y pueda recibir paz y pueda recibir liberación y pueda recibir vida nueva. Señor, te pedimos la paz en estas horas tan difíciles y profesamos en fe, Señor, que esto va a terminar pronto, que estos dolores que viven tantos va a terminar. También en este país que no tenemos una guerra real, pero no estamos en paz. Vivimos horas tan duras de tanto de los nuestros que hoy están sufriendo fuera de la patria. Por ello no podemos olvidarlos. Señor, toma posesión de ellos. Cúbrenos con tu sangre.
Señor, bendito seas, alabado seas por este momento, Señor, que nos estás dando. Tú eres mi salvación, Señor, no hay otro. Tráenos paz, Jesús. Trae paz a mi casa, a mis hijos, en mi casa, en mi hogar, en mi comunidad, Señor. Vivo en guerra. Ven a romper esas ataduras. Tú lo puedes, Señor, porque tú eres el Salvador. Toma posesión de mi comunidad, de mi casa, de mi vida, de mi parroquia, de mis acciones, Señor. Regálanos esa paz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu gracia. Tú eres el único que nos puede salvar. No hay salvación sin ti, Señor. Que lo descubra en mi vida. Que no tenga que buscarte en los rincones, sino en tu presencia eucarística, en una confesión. Que te busque, Señor, porque eres mi Salvador. Hoy quiero ser salvo. Dile al Señor, yo quiero ser salvo, Señor. Yo quiero vivir en paz, Señor. Yo quiero estar feliz, Señor, porque tú lo puedes dar, Señor. Gracias, Jesús, alabado seas. Te proclamo como mi Salvador. Levántate, ponte en pie y levántale los brazos al Señor y proclámalo como tu Salvador en este día. Que tú eres el único que me puede dar vida y salvación. Alabado seas, glorificado tu nombre. Alaba al Señor, a tu Salvador Cristo. Su sangre preciosa hoy se derrama aquí. Que hoy está bañando tu vida para llenarla de paz, para llenarla de sangre, Señor. Alabado seas, glorificado tu nombre, Señor. Te pido de nuevo paz y salvación para mi vida, Señor. Solo tú la puedes dar, Señor, porque eres el príncipe de la paz, el rey de la justificación, Señor. Alabado seas en estado de gloria, Señor. Bendito eres mi Salvador, eres mi Señor. Señor, ¿a quién iré sino a ti? Solo a ti, Señor, a ti. Bendito seas, alabado. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Jesús. Gloria a ti, alabanza. Glorificado sea, glorifica. En la alabanza está la salvación, hermano. Esa gloria de Dios hoy está aquí en tu vida. Alabado sea, Señor. Eres mi Salvador, mi Señor. Mi poderoso, en ti todo lo puedo. Me mantengo en ti soy, Señor. Alabado seas a ti, Señor. Alabanzas y gracias dadas en todo momento, Señor. Gracias a ti, Señor. A ti, solo a ti, Señor. Toma posesión de todo lo que soy. Tuyo soy, Señor. Todos tus, como decía Juan Pablo, todo tuyo, Señor. Bendito seas. Gracias por venir. Gracias por aceptarme, Señor, que entres a mi vida. Bendito seas, alabado seas. Gloria a ti, Señor. Bendito. Alaba al Señor, tu Dios. Gloria a ti, Señor. Eres mi salvación. Gracias, Jesús. Que ese aplauso para el Rey de Reyes de nuevo. Glorifiquémoslo con nuestras palmas al Señor de señores y al Rey de Reyes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Preparamos para recibir la absolución comunitaria. Perdona tu pueblo, Señor. No estés no es eternamente honrado, perdóname, Señor.
Dios. El hijo menor le pidió a su papá la herencia. Y su papá, que respeta a Dios, que nunca niegue las peticiones que le hacemos, le entregó la herencia. Pero ese muchacho, después de unos pocos días, se fue con la herencia. Y él gastó todo en vicios y pecados. Y se fue arruinando, quedó sin nada. Buscó trabajo, le dieron trabajo de cuidar cochinos. Y él le pedía a los dueños que vayan a comer o comían los cochinos. Y se lo negaron. Viendo que se iba a morir de hambre, regresó a casa de su papá, arrepentido. Padre, el pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de medio como hijo, recibe que sea como un sirviente. No, le dice el papá, tú sigues siendo mi hijo. Dios te dice a ti y a mí, a pesar de tu pecado, tú sigues siendo mi hijo. Te amo. Y viéndote arrepentido te perdono. Te doy vida nueva. Quiero que nazcas de nuevo. He nacido de nuevo, he nacido de Dios. Jesús, vida nueva me dio. He nacido de nuevo, he nacido de Dios. Jesús, vida nueva me dio. Gracias, Señor, gracias, Señor. El Espíritu Santo mi vida cambió. Gracias, Señor, gracias, Señor. El Espíritu Santo mi vida cambió. Una nueva persona, un nuevo sentir, un corazón nuevo. Jesús puso en mí una nueva persona, un nuevo sentir, un corazón nuevo. Jesús puso en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, el Espíritu Santo mi vida cambió. Gracias, Señor, gracias, Señor, el Espíritu Santo mi vida cambió. Dios nos da vida nueva, perdonando por nuestros pecados, cuando pedimos perdón arrepentidos. Y para eso nos dejó un sacramento, la confesión, la reconciliación, para que lo usemos por lo menos una vez al año. Y ahora pidamos perdón por todos nuestros errores arrepentidos, con propósito de enmienda, comenzar esa vida nueva, que ser obediente a la palabra igual que Jesús. Y a cada frase digan: perdón, Señor, perdón. Por no amarte sobre todas las cosas, perdón, Señor, perdón. Por todo afán desordenado de lucro, de poder y de placer, Perdón, Señor, perdón. por tener ídolos como sustitución de ti, por no tenerte como centro y Señor de mi vida, Perdón, Señor, perdón. por no cumplir debidamente mis deberes ciudadanos, Perdón, Señor, perdón. por no conocerte más plenamente a través de tu palabra, Perdón, Señor, perdón. por no ser un factor activo en la renovación y transformación de mi familia y de la sociedad, Perdón, Señor, perdón.
por no alimentarme frecuentemente con la comunión de tu cuerpo, Perdón, Señor, perdón. por no tener habitualmente una íntima comunicación y comunión contigo, Perdón, Señor, por perdón. utilizar tu nombre y las cosas sagradas en lo que va contra tu voluntad, Perdón, Señor, perdón. por buscar el conocimiento y el poder fuera de ti, Perdón, Señor, perdón. por falta de amor, entrega y servicio a mis hermanos, Perdón, Señor, perdón. por no dar un buen testimonio de ti a los demás, Perdón, Señor, perdón. por no proclamar la buena nueva a toda criatura, Perdón, Señor, perdón. por mantener resentimientos, odio, rencor y no perdonar, Perdón, Señor, perdón. por toda borrachera, drogadicción, gula y sensualidad, Perdón, Señor, perdón. por toda injusticia, rechazo y desprecio a mis hermanos, Perdón, Señor, perdón. por todo engaño, difamación y calumnia, Perdón, Señor, por perdón. la avaricia, codicia y robo, Perdón, Señor, perdón. por envidia, celos y discordias, Perdón, Señor, perdón. por no restituir o restaurar los daños causados, Perdón, Señor, perdón. por todo adulterio, fornicación e impureza. Perdón, Señor, perdón. Por eso renunciamos a todo pecado, a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, a todo ocultismo, superstición, brujería, santería, contestando sí renuncio. Sí, renuncio. Renuncias a Satanás y a todas sus obras, Sí, renuncio. renuncia a todo tipo de ocultismo, esoterismo, superstición, santería, Sí, renuncio. renuncia a todo afán de conocer lo oculto y lo futuro al margen de Dios en cualquier tipo de alimentación o sortilegio. Sí, renuncio. Renuncias a la astrología y a los horóscopos. Sí, renuncio. Renuncia a toda lectura de carta de la mano del café. Renuncia a toda práctica espiritista. Sí, renuncio. Renuncias a toda invocación de muertos. Sí, renuncio. Renuncias al uso de la ouija. Sí, renuncio. Renuncias a toda asistencia y práctica de los templos espiritualistas. Sí, renuncio. Renuncia a todo afán de poder y control al margen de Dios. Sí, renuncio. Renuncia a todo tipo de curanderismo, magia, brujería y hechicería. Sí, renuncio. Renuncia a todo estudio y práctica de esoterismo. Sí, renuncio. Renuncia a toda práctica supersticiosa. Sí, renuncio. Renuncia en toda posesión o uso de amuletos y talismanes. Sí, renuncio. Renuncia a todo esto a nombre de tus antepasados que hayan estado metidos en ello. Sí, renuncio. Perdónanos, oh Señor. Perdónanos a los que nos han ofendido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y perdonamos, Señor, a cuantos nos han ofendido, a nuestros padres, a nuestros profesores, a algún sacerdote o religiosa, a nuestros patronos, por no hecho sufrir, de cual solo perdonamos a todos para ser perdonados. Pero nuestra fe en un Dios que nos ama. Contestan, sí creo. ¿Crees en tu Padre, Creador de todo cuanto existe? Sí creo, ¿Crees en Jesús, Hijo de Dios y Salvador y Señor? sí creo, ¿Crees que se encarnó en el seno de María por obra del Espíritu Santo? sí creo, ¿Crees que por su pasión y su cruz nos ha salvado? sí creo, ¿Crees que su resurrección nos da la vida nueva? sí creo, ¿Crees que está glorificado a la derecha de Dios Padre? sí creo, ¿Crees que está vivo y es el Señor? sí creo,
¿Cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? Sí creo. ¿En el mismo Espíritu Santo que conmigo y anima a la iglesia como comunión de los santos? Sí creo. ¿En el Espíritu Santo que realiza en nosotros la conversión y el perdón de los pecados? Sí creo. ¿En el Espíritu Santo que nos prepara y produce en nosotros la redención de la vida eterna? Sí creo. Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús, el Señor. Padre Santo, pedimos liberación de todo mal, de tu espíritu de enfermedad y perturbación. En nombre de Jesucristo ordeno que se aleje de nosotros el espíritu de daño, soberbia, desobediencia, perturbación, brujería, santería. Y envía todos los espíritus del mal atados sobre la cruz en el nombre de Jesús. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, y toda maldad, Padre Santo, la entregamos a los pies de la cruz. Alabado seas. Ven, Señor Jesús. Te necesito. Te necesito. Te abro la puerta de mi corazón Te abro la puerta de mi y de mi corazón vida. y de mi vida. Te acepto personalmente Te acepto personalmente Salvador. como mi Salvador. Concédeme Concédeme experimentar tu amor, experimentar tu tu amor, salvación, tu salvación, tu liberación. tu liberación. Dame tu vida Dame tu en vida abundancia. en abundancia. Límpiame, Límpiame, purifícame, purifícame, renuévame, renuévame, transfórmame. transfórmame. Entra en mi corazón Entra en Y mi en mi corazón vida. y en mi vida y llénala de ti. y llénala de ti. Haz de María, Haz de María, Madre del Señor y Madre mía. Madre del Señor y Madre Llévame a mía. Jesús Lléname, Jesús, y enséñame a ser y enséñame a el ser discípulo suyo. el discípulo Oh tuyo. María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y guiarme a la patria celestial, ampararme y guiarme a la patria celestial. Y arrepentidos, reciban la absorción comunitaria de los pecados que hemos recordado en estas oraciones. Nuestro Señor Cristo los absuelva, y yo paso de dar libertad a todo lo que yo peco, lo necesitas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta absolución, todos pueden comulgar esta tarde en la misa, menos los que viven en un combinato. En un combinato trata de organizarse para la celebración del matrimonio y pues también ellos comulgarán. Que la paz del Señor nos acompañe siempre, mantengamos la gracia de Dios, confiemos siempre en su divina misericordia y en su amor, y en la Virgen Santísima. Bendición para ustedes y para su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener ahora una hora y pico de descanso para comer algo, beber alimento para compartir, agua bendita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene la cantina abierta y hay puntos también por si alguno quiere utilizarlo. Nos vamos alabando al Señor. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir.